Ahí estamos. Ahí no tenés muteado el micrófono, Esteban. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Primero, gracias por acercarse, por sumarse a esta charla. Eh, Está buenísimo este espacio de la Feria de las Carreras donde podemos interactuar con diferentes ofertas académicas, conocernos con personas de otras instituciones y que quienes todavía no han transitado el camino de la universidad o de la educación superior vean tantas alternativas que tenemos en Concordia y que bueno, están de alguna u otra forma presentes en esta feria. Gracias por el espacio a la feria y bueno, vamos a empezar charlando un poquito. Primero les cuento, bueno, yo soy docente, soy músico también, me formé en la Universidad de La Plata. Cuando yo terminé mi secundario acá en Concordia, no había la posibilidad de estudiar música. Estaba el profesorado para ser docente nada más, pero yo quería formarme como músico, digamos, quería aprender, desarrollar las habilidades que me permitiesen a mí tocar música, hacer música. Así que bueno, me tuve que ir a otro lado, fui a La Plata, a una universidad pública, que es la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Bellas Artes, y ahí estudié la carrera de composición. Todo ese recorrido me llevó mucho tiempo, pero fue muy fructífero, digamos, por las posibilidades de conectarme con gente de todo el país, compartir el aprendizaje, el recorrido, el tránsito del aprendizaje con gente de todo el país, que así se aprende, ¿no? Compartiendo, interactuando. Así que fue una experiencia muy enriquecedora desde lo académico, poder ir a otra ciudad a estudiar. Pero el, el destino hizo que, bueno, Concordia también ahora cuente con la posibilidad de que se pueda estudiar música en Concordia. Y el motivo un poco de esta charla, de esta pregunta, ¿no? Si para hacer música se nace o se hace, eh, tiene que ver con esto de que a veces las personas se privan de algo que tienen muchas ganas de hacer porque alguna vez le dijeron bueno, que no tienen el don, ¿no? A veces es explícito eso, a veces alguien te dice, no, vos no servís para esto, quizás con buenas intenciones, pero... Y muchas veces ni siquiera es una persona, sino que es el contexto, ¿no? Prendemos la tele, vemos a alguien cantando magníficamente y alguien lo presenta como esta persona es un genio, es un prodigio, es un virtuoso, con todas palabras que terminan diciendo, bueno, esa persona nació con ese don, ¿no? Porque lo hace tan bien que lo trae de nacimiento. Y al escuchar muchas veces eso, nosotros de alguna u otra forma nos asustamos y decimos, ah, no, yo no nací para esto porque a mí así no me sale. Entonces creemos bueno, que es un don que se trae del nacimiento. Eh, Voy a intentar que de alguna forma, primero en una disertación, pero después en un ida y vuelta con preguntas que me gustaría que todos realicen, todos y todas, podamos llegar a diferentes conclusiones. No creo que haya una verdad única, sino que hay muchas verdades, hay construcciones de verdades. Y esto de si se nace o no se nace, me parece que lo tenemos que discutir. Si buscamos estudios científicos, vamos a encontrar un montón de información para uno o para otro lado. ¿Sí? Vamos a encontrar recortes periodísticos. Yo estuve indagando en todas estas semanas a ver y encontré muchísimos. Hay uno, por ejemplo, en el diario Clarín, que trae un estudio de un laboratorio científico que dice que la, la música está en los genes, ¿no? Es decir, que se nace con la música. Pero después, bueno, la descripción del estudio científico no es muy
explícita al respecto, sino que dice que personas con mucho estímulo tienen un desarrollo musical eh, un poquito más profundo que otros. Pero más allá de eso, también hay un montón de análisis y de textos y de estudios que dicen que eh, todo lo que uno estudia con mucho esfuerzo se adquiere, se puede aprender. Así que yo voy a contar un poquito mi experiencia y la de otras personas que conozco para graficar, ¿no? Yo nací en un contexto familiar con, digamos, con las necesidades básicas cubiertas. Entonces, pude quizás tener tiempo para desarrollar algunas cuestiones que tenían que ver con el arte, ¿no? Escuchar música, mis hermanos iban a pintura. Todo ese estímulo, de alguna manera, a mí me fue formando y dando la posibilidad de desarrollar el gusto por la música. No tocaba instrumentos, mi mamá sí, era profesora de piano y en casa había un piano, entonces yo podía jugar con un piano, pero no estudié música hasta que no me fui a La Plata. Eh, Fui a unas clases de guitarra con el maestro Carlos Rossi y ahí aprendí algunos acordes, pero ya adolescente grande, y recién a los 18 años cuando me fui a estudiar, estudié música. Es decir, recién a los 18 años tuve un acercamiento con el estudio formal de la música. Y a partir de ahí empecé a adquirir con mucho esfuerzo, con mucho estudio y con mucha práctica el dominio del instrumento y el dominio de hacer música. Eh, Nosotros en español decimos tocar, pero en inglés se dice play, en alemán se dice spiele, y esas palabras significan jugar, ¿no? Jugar, es decir, aprender algo para divertirse, para entretenerse, para crear, para jugar. Creo que la música es mucho más un juego que algo que tocamos, ¿no? Tocamos instrumentos, pero en realidad estamos haciendo algo lúdico, divertirnos, aprender, jugar. Recién a los 18 años yo pude empezar a estudiar y a profundizar mis habilidades, mis capacidades, mis posibilidades musicales. Eh, y he logrado, digamos, para mi propia satisfacción, un avance que yo creía imposible, digamos. Cuando yo entraba a la facultad tenía compañeros y compañeras que venían de muy chiquitos tocando música y no podía creer cómo tocaban el piano, la guitarra o cómo cantaban. Y decía, yo soy no soy nada al lado de estas personas. Me da vergüenza tocar, no voy a mostrar lo que hago porque creía que lo hacía muy mal. Probablemente lo hacía de una manera muy básica. Pero con el tiempo, con la práctica, con el estudio, me fui dando cuenta de todo lo que había desarrollado y que para mí era muchísimo. Porque primero pude vencer la vergüenza de esto me sale bien, esto me gusta, lo puedo compartir. Y empecé a tener agrupaciones musicales y a subir a escenarios y a tocar en público y a componer y bueno, también a grabar un par de discos. Es decir, todo un desarrollo musical que comenzó a los 18 años. No es que a los 2 años yo ya cantaba o tenía instrumentos y tocaba. Entonces, desde mi experiencia, va un punto a favor de que en realidad para poder hacer música no es que se nace, sino que se hace. Con esfuerzo y con sacrificio y con dedicación, yo logré desarrollar habilidades musicales que me satisfacen. Por supuesto que quiero mejorar y para eso sigo estudiando y tocando, pero eh, en mi experiencia puedo ver ese camino. También es cierto que he visto caminos de personas que desde muy temprana edad y con estímulos desarrollan o muestran habilidades que pareciera que las traen de la cuna. Es muy probable que exista personas que genéticamente, como dicen estos estudios que publicitan algunos medios, tengan esas habilidades desde los genes. No lo puedo asegurar ni negar. Puede ser. Pero con eso no se hace nada, porque
si una persona nace con todo eso, pero se queda en ese pedestal de que ya tiene esas habilidades, es muy probable que no logre alcanzar ningún objetivo artístico de satisfacción, porque se queda con yo ya nací con esto y no desarrolla, no trabaja, no se esfuerza. De eso sí hay muchísimos estudios que demuestran que una misma actividad eh, que le dedicas 2 horas o le dedicas 4 horas diarias, la diferencia en el aprendizaje y en el desarrollo es abismal. Eh, un músico y psicólogo sueco, Eric Anderson, se preocupó muchos años en Suecia hay el Estado brinda muchísimas herramientas para que todos y todas los adolescentes estudien música mientras hacen su escolaridad, desde la primaria hasta que terminan la secundaria. El Estado les da instrumentos y muchas horas para que estudien música, más allá de que hagan o no el camino artístico después para hacer música. Es decir, así como aprenden matemática, aprenden un instrumento y lo desarrollan muy hábilmente. Y entonces en esas personas hicieron estudios durante muchos años de quienes decían estudiar 2 horas por día o 4 horas por día, y el resultado técnico, digamos, de las posibilidades en los instrumentos, era notoria la diferencia. Quien había dedicado 4 horas diarias al estudio tenía habilidades muy superiores a quien había solo dedicado 2 horas o menos tiempo. Así que otro punto a favor de esta idea de que para ser músico o música hay que hacerse. También hay algo que me gustaría remarcar, es quiénes o desde qué lugares se fortalece o se habla de los prodigios o de quien trae un don, que ya nació para eso, que es virtuoso, que es un talentoso. eh, Todas esas palabras que ponen a estas personas en pedestales, ¿no? Por ejemplo, Beethoven, ¿no? Beethoven, qué genio Beethoven, o Michael Jackson, qué capo este Michael Jackson. eh, o bueno, todos estos artistas que consumimos, digamos. eh, ¿Desde dónde se los pone en esos lugares? Y generalmente la mayoría de las veces viene desde lugares que nos quieren vender esos productos y decirnos que, bueno, estas personas nacieron con este don y tenemos que admirarlos y nosotros no vamos a ser capaces de llegar a desarrollar esas habilidades porque no nacimos con esos dones. Por ejemplo, hay muchos programas de talentos, ¿no? Donde la gente va y muestra lo que hace. Muchas veces es cantar o tocar un instrumento. Entonces va un niño o una niña y se sube al escenario y canta con 8 años y canta divino, ¿no? Y el jurado se levanta y llora y aplaude. Y toda esa escena, eh, capaz que sin querer, pero nos dice, esa chica tiene un don. Esa chica o ese chico nació con un don porque tan joven y lo hace tan bien. Pero no nos cuentan cuál es el contexto, dónde nació, quiénes son sus padres, se escuchaba música en su casa, le acercaron estudios musicales, no le acercaron. Entonces con esos programas y con todas estas promociones de genios y genias, nos asustan y creemos que como nosotros no lo podemos hacer así, de la nada, no servimos para eso. Pero eso no es verdad. No es verdad. Puede ser que haya gente que nazca con muchas habilidades, pero la mayoría de las personas que se consideran exitosas, digamos, que se consideran a sí mismas, personas que se creen eh, haber alcanzado objetivos, son personas que le han dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucho sacrificio para alcanzar eso. Nosotros en nuestra mm, facultad, en nuestras 3 carreras de música en Concordia, tenemos alumnado de todas características muy diversas
hay personas que terminan el secundario y se han inscrito, o personas grandes que tuvieron el deseo de siempre de estudiar música y nunca lo hicieron porque el mandato era ser médica, abogado, contador o atender un comercio o lo que pudieron hacer. Y de grande dicen, ahora sí voy a estudiar música. Y la verdad que a nosotros, los profesores y profesoras, cada año nos sorprende más cómo estas personas que vienen adultas a estudiar música desarrollan habilidades eh, en poco tiempo. Por supuesto, una persona joven lo va a hacer mucho más rápido porque la plasticidad del cerebro en la juventud es mayor que en la adultez. Pero así todo, con estas experiencias que tenemos en las aulas, más fichas puestas a que para hacer música hay que hacer esfuerzos. Para ser músico o música hay que dedicarle un tiempo, una práctica, y que siempre va a haber limitaciones en cualquiera de los mundos, pero eh, si nos quedamos con que solo aquellas personas que desde muy chicas muestran habilidades para lo artístico, entonces el arte o la música o la danza o lo que sea va a quedar en manos de muy pocas personas que quizás son solamente productos eh, y nosotros nos quedamos muy pasivas mirando a los genios allá arriba en pedestales y nos quedamos con las ganas de hacer algo que muy probablemente podemos hacer. Podemos hacer. Eh, para quienes entraron sobre la hora, un ratito antes estábamos escuchando dos alumnos de la facultad de segundo y tercer año de la carrera de guitarra. Uno es Facundo Castel, él terminó la secundaria y empezó la facultad y viene tocando muy lindo. Escuchamos un pedacito de una obra que compuso él, pero también escuchamos a otro alumno que es Juanchi Gil, que Juan es contador, estudió su carrera, tiene su familia, le dedicó mucho tiempo a una formación que es su trabajo y lo hace, le gusta mucho, pero desde hace 2 años es alumno de la facultad y, y empezó, digamos, empezó a estudiar música ahora con 40 y pico de años. Y en 2 años, ha desarrollado una musicalidad. Escuchábamos una obra, ahora voy a volver a poner un pedacito, de un compositor entrerriano que es Víctor Velázquez, que no es para nada fácil de tocar. Y aprender eso con 40 años, o más de 40 años, es una enorme pauta de que con el deseo y el sacrificio y el tiempo y la práctica mm, se puede hacer música, se puede transformar uno en músico y en música a cualquier edad. No hay que dejar que nos asuste esta idea de que solo el arte es para genios y genias que están muy lejos de nosotros, ¿no? Es cierto que hay habilidades, quería hablar también de algo que se escucha mucho entre el público, digamos, y los estudiantes de música, que es el oído absoluto. Eh, lo explico brevemente para utilizarlo como ejemplo. El oído absoluto es una habilidad, es una destreza que le permite a una persona, con solo escuchar un sonido, identificar qué nota musical es, ¿no? Por ejemplo, pasa un auto, toca una bocina y quien tiene oído absoluto puede escuchar esa nota, esa altura y decir, ah, ese es un re o es un fa sostenido, ¿no? Es un nombre de una nota musical. Esa habilidad, que es grandiosa y está muy buena, no sirve de nada si esa persona no se dedica a la música. Eh, no está muy claro, hay muchos estudios al respecto de si eso viene con los genes o se desarrolla en los primerísimos años de la infancia. Hay un músico docente que se llama Ricky Beato en YouTube, después les puedo pasar algunos links, que él es muy buen profe
y tiene un niño, su hijo, a quien desde la panza hizo escuchar mucha música muy compleja. Una vez que nació también le siguió haciendo escuchar esa música y tiene videos de su hijo con esta habilidad del oído absoluto, ¿no? Entonces él toca un acorde o muchas notas, las aplasta así, y el niño las canta una por una con nombre. Es una habilidad impresionante, increíble, eh, no se puede creer. Ahora, ese niño capaz que no va a ser músico, no la va a utilizar esa habilidad para disfrutar del arte o para conmover a otros y conmoverse a sí mismo. Es decir, si hay algo que viene en los genes, que puede ser, pero no está el camino del arte y del deseo de construirse uno mismo como artista, como músico y como música, no sirve de nada. Por lo tanto, la discusión, que seguramente ahora vamos a interactuar y con preguntas, eh, está en, bueno, ¿quién se anima a enfrentar ese camino de sacrificio y esfuerzo por algo que da muchas satisfacciones, que es el poder transmitir sus emociones, sus sentimientos a través de la creación artística, ¿no? De cantar, de tocar un instrumento, de subirse a un escenario, de compartir con muchas miradas un momento único, irrepetible, que es ese de cantar o tocar para otras personas que para quienes lo han vivido seguramente les cueste por ahí tanto como a mí describirlo, porque es difícil de describir esa sensación de estar eh, completamente disfrutando un momento, con todos los nervios por supuesto, pero con todo el estudio que uno hizo y con todo lo que desarrolló que le permite desenvolverse y vivenciar estas experiencias. Eh, Todo esto para invitar a quienes tengan las inquietudes de hacer música, que más allá de nuestras carreras, que son las que por supuesto estamos promocionando, se animen, vayan a un profe particular, agarren instrumentos, canten, y desarrollen todo lo que quieran desarrollar, que la música no es solo para quienes nos dicen que son, sino que es para todo el que quiera transitar el camino del arte. La música también, las otras artes, ¿no? Pintar y bailar y actuar.